países y nacionalidades, diversidad y unidad en un mundo globalizado. El mundo globalizado. El planeta en el que vivimos está compuesto por más de 190 países, cada uno con una identidad única forjada a lo largo de siglos de historia. Desde las montañas de Nepal hasta las playas de Brasil, la diversidad de culturas y naciones ha sido una constante en el desarrollo humano. Sin embargo, en medio de esta vasta diversidad, emerge un vínculo inquebrantable entre todos los seres humanos, la necesidad de pertenencia, de identidad y de hogar. En un mundo cada vez más interconectado, las nociones de país y nacionalidad parecen al mismo tiempo difusas y esenciales. Las ciudades del mundo moderno como Nueva York, Tokio, París, Ciudad de México, Kyiv o Ciudad del Cabo reflejan esta dualidad. Son epicentros donde la globalización se manifiesta en su forma más cruda, personas de diversas nacionalidades conviviendo, trabajando y colaborando, pero al mismo tiempo, resguardando con orgullo su herencia y cultura. Este documental tiene como objetivo explorar cómo se han formado las identidades nacionales y cómo, en la era globalizada del siglo XXI, esas mismas identidades están en constante evolución. Historia de las naciones, un viaje a través del tiempo. A lo largo de la historia, las naciones han aparecido y desaparecido en un ciclo continuo de conquistas, acuerdos y revoluciones. Las antiguas civilizaciones, como los imperios romano y persa, fueron pioneras en el concepto de Estado. Más tarde, en la era moderna, el Tratado de Westfalia de 1648 marcó un hito importante, estableciendo la soberanía de los Estados-nación en Europa. Pero, ¿qué define realmente a una nación? La nación no es solo un territorio limitado por fronteras. Es una comunidad de personas que comparten lengua, costumbres y, en muchos casos, una historia común. La nacionalidad brinda a las personas un sentido de identidad, una pertenencia que trasciende las meras fronteras geográficas. La Revolución Francesa, por ejemplo, no solo transformó a Francia, sino que introdujo el concepto de ciudadanía moderna, donde el individuo se identifica con un Estado en base a derechos y deberes compartidos. Por otro lado, la formación de naciones en América Latina, África y Asia, a menudo marcada por la lucha contra el colonialismo, subraya que la nacionalidad es, en muchos casos, una reafirmación de la identidad cultural y política frente a la opresión. Diversidad cultural, la celebración de la diferencia. La riqueza del mundo radica en su diversidad cultural. Cada país tiene sus propios rituales, fiestas y formas de expresión que reflejan su historia y su alma. El Año Nuevo Chino, celebrado con fuegos artificiales y dragones danzantes, es una representación vibrante de la tradición milenaria de China. Por otro lado, el Carnaval de Brasil, con su explosión de colores, música y danza, es un reflejo de la mezcla de culturas africanas, europeas e indígenas en ese país. En México, el Día de los Muertos no es simplemente una fiesta, sino un profundo homenaje a los ancestros. Esta celebración encapsula la visión mexicana de la muerte como parte integral de la vida, un momento para honrar y recordar a los que se han ido. Cada una de estas celebraciones no solo tiene un significado local, sino que también juega un papel en el tejido global de la humanidad. A medida que las personas de distintas nacionalidades celebran sus tradiciones, aportan nuevas perspectivas a un mundo que se vuelve cada vez más plural. La diversidad cultural es un tesoro inestimable que enriquece nuestras experiencias colectivas. Nacionalidades en un mundo globalizado, identidades múltiples. En el siglo XXI, la globalización ha transformado nuestra percepción de lo que significa ser ciudadano de un país. Hoy en día, millones de personas viven fuera de sus países de origen, buscando nuevas oportunidades, colaborando en proyectos internacionales y formando parte de una comunidad global que trasciende fronteras. El concepto de nacionalidad está evolucionando rápidamente. Ya no es extraño encontrar a alguien que se identifique con múltiples naciones. Un joven que nació en India, se educó en Londres y trabaja en Nueva York puede sentirse indio, británico y estadounidense al mismo tiempo.
Las fronteras, antes rígidas, ahora se diluyen en un mundo donde los vuelos internacionales, las redes sociales y las colaboraciones en línea conectan a las personas de maneras inimaginables hace apenas unas décadas. Este fenómeno ha llevado a una realidad donde muchas personas tienen identidades híbridas. Pueden portar pasaportes de varios países, hablar múltiples lenguas y abrazar tradiciones de diferentes culturas. En este sentido, la nacionalidad ya no es solo un marcador geográfico, sino una amalgama de experiencias personales. El futuro de los países y nacionalidades, la juventud conectada. La juventud de hoy está redefiniendo el concepto de nacionalidad. En las redes sociales, los jóvenes interactúan sin importar su origen, compartiendo ideas, colaborando en proyectos tecnológicos o culturales y cuestionando las barreras que dividen a los estados. Las nuevas generaciones, que han crecido en un mundo digital, parecen menos preocupadas por las fronteras físicas que por las conexiones humanas. La tecnología, en particular, está desempeñando un papel crucial en este cambio. Las plataformas como TikTok, Instagram y YouTube permiten que las personas compartan sus culturas, sus lenguas y sus historias de una manera que nunca antes había sido posible. El intercambio cultural es más accesible que nunca y la noción de una identidad global está comenzando a surgir. En el futuro, podríamos ver un mundo donde las identidades nacionales sigan existiendo, pero enmarcadas dentro de una identidad global mucho más amplia. La pertenencia a una nación será solo una parte de lo que somos, coexistiendo con una pertenencia a una comunidad global. La unidad en la diversidad, un futuro compartido. A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos algo fundamental, este mundo. Desde los valles de Nepal hasta los rascacielos de Nueva York, somos una sola humanidad. Nuestros países, lenguas y culturas pueden ser distintos, pero el deseo de conexión, de pertenencia, es universal. La diversidad cultural no debe verse como un obstáculo, sino como una fuente de fortaleza. Es en la diversidad donde encontramos las mejores oportunidades para aprender, crecer y colaborar. En un mundo cada vez más interconectado, nuestra capacidad para abrazar lo diferente será lo que defina nuestro éxito como especie. En última instancia, los países y las nacionalidades nos definen, pero es nuestra humanidad compartida la que nos une. La diversidad es nuestra riqueza, y la unidad, nuestro futuro.